Buenos días, ¿cómo están? Nos convocamos nuevamente, iniciamos una nueva semana para seguir trabajando desde enfermería en perinatología. Esta vez vamos a tomar de partida también el ciclo ovárico, que lo venimos trabajando hace más de una semana, porque es uno de los temas trascendentales para tomar como punto de partida y conocer la vida sexual y reproductiva de una mujer. Y esto a la vez es lo que a nosotros nos va a permitir poder realizar distintas acciones de enfermería dentro de contextos planificados, seguros y con conocimiento de cómo funciona este cuerpo femenino. Como les he dicho, hemos hablado de este ciclo ovárico en función de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, específicamente de esto dentro de la parte de anticoncepción. Conociendo el ciclo ovárico podemos saber cómo se desarrollan los anticonceptivos y cómo estos impiden la concepción para poder tener esta función anticonceptiva. Pero lo que nos convoca hoy es otro tema. Desde el ciclo ovárico no vamos a evitar la concepción, sino vamos a analizar cómo se produce en este ciclo ovárico la concepción y específicamente cómo vamos a establecer y determinar en qué momento queda embarazada una mujer para poder iniciar nuestro campo de enfermería perinatológica en todo lo que es el control gestacional, que es el principal objetivo de esta materia. Para ello tenemos que ubicarnos nuevamente en el ciclo ovárico, pero establecer cuál es el tiempo o el periodo de tiempo que nos interesa conocer. Si nosotros vamos a hablar de la posibilidad de fecundar, de embarazar a una mujer, tenemos que estar trabajando específicamente dentro del ciclo ovárico en los días fértiles. O sea, repasando un poquito, los días fértiles se daban entre el día 11 y el día 16. ¿Qué significa esto? 11 días después de la menstruación, los folículos primarios han alcanzado su estadio de evolución gracias a la estimulación de la hormona folículo estimulante y han pasado de ser primarios inmaduros, en donde tenían muy poca cantidad de moco cervical, de cuerpo lúteo, que era lo que lo nutría, pero un ovocito también chico con 23 cromosomas, pero inmaduro para poder desarrollar un huevo cigoto, y ha llegado el día 11 al estadio de Graf. El estadio de Graf es el estadio evolucionado de este folículo primario, en donde tiene amplia cantidad de cuerpo lúteo, o sea, de este alimento que lo va a continuar, y el óvulo que se encuentra dentro de este folículo, de Graf, ya se encuentra maduro en condiciones óptimas para ser fecundado, para ser concebido por el espermatozoide. El día 11, la hormona folículo estimulante, que ya desarrolló su trabajo, comienza a descender, porque ya no tiene más que estimular, ha alcanzado su límite el folículo de Graf, y actúa la hormona leutemizante, que es la que va a producir la apertura de este folículo de Graf el día 11, separando y sacando del ovario por una parte el óvulo y por otra parte el cuerpo lúteo, el moco cervical, que es el que tiene alta cantidad de lípidos y es el que va a acompañar y alimentar durante estos días para que sobreviva el ovocito. Si no es fecundado, se retira, y si es fecundado, nos acompaña durante la primera etapa del huevo cigoto. Esto lo ayuda tanto la hormona luteinizante como la hormona progesterona, que están trabajando constantemente en tener la cantidad de secreción necesaria de cuerpo lúteo para que este ovocito sobreviva. Este ovocito se abre ese día 11 y empieza a migrar durante 48 horas por las vellosidades que lo atrapan de la trompa de falopio hacia el tercio medio de la trompa de falopio, que es un espacio estable, que es un espacio plano en donde se aloja, se sedimenta y, acompañado con el cuerpo lúteo, vive durante 24 a 48 horas. Día 14, día de la ovulación, llegó a la trompa de falopio y vive junto con el cuerpo lúteo 24 a 48 horas, esperando a que llegue un espermatozoide que va a producir la concepción. O sea, en estos días nos estamos ubicando. ¿Qué significa? Ovocito en tercio medio de la trompa de falopio, cuerpo lúteo en abundancia, acción de la hormona progesterona que está trabajando sobre el cuerpo lúteo, y por último el útero. ¿Qué pasa con el útero? El útero tiene más del 50% ya de su capacidad, altamente vascularizado, con mucha sangre arterial que tiene oxígeno y nutrientes necesarios para que, si llegamos a producir la implantación, que ya vamos a ver
¿Por qué la menciono tanto? Es un proceso muy importante. Vamos a tener todo el alimento necesario para que este ser, este huevo cigoto, comience su desarrollo intrauterino. Entonces, aquí es donde estamos ubicados. Como les he dicho, establecemos primero cuáles son los días fértiles y para poder analizarlo un poquito más organizadamente, vamos a ver el caso clínico que habíamos analizado en la clase anterior como ejemplo para entender. Habíamos hablado de Julia, de 29 años, que tenía a su marido que es camionero, que se cuida solamente con preservativos y que había tenido su fecha de última menstruación el 17 de marzo con 3 relaciones sexuales que ella recordaba, dentro de las cuales teníamos el 23 de marzo una relación sexual sin protección, pero dentro de los días no fértiles. O sea, ¿qué significa un día no fértil? Ovocito en estadio primario, no está maduro, está dentro del ovario, está todavía encapsulado, el útero está descamado, está muy poquito proliferado, por lo tanto no hay posibilidades ni de concepción del óvulo ni de implantación del huevo cigoto. El día 27 tenía una relación sexual con protección, por lo tanto el espermatozoide nunca entró al contenido uterino y no va a haber concepción. Y el 28 hay una relación sexual sin protección dentro ya de los días fértiles, con la posibilidad de sobrevida de ese quedado dentro del útero de 48 a 72 horas. O sea, habíamos establecido que esta relación sexual del día 28 de marzo sin protección era una relación sexual que había sido altamente riesgosa para una posibilidad de concepción. ¿Cuál es la cuestión? Entonces, ¿qué pasa el día de la consulta que tenemos ya el 14 de abril? ¿Cuándo hemos fecundado? ¿Cuándo hemos concebido? ¿Cuándo hemos implantado? Entonces, lo primero que partimos es de aquí. La relación sexual insegura está dentro de los días fértiles, por eso le llamamos insegura en el sentido de que tiene una alta probabilidad de haber producido una concepción. Lo primero que tenemos que establecer es qué es la fecundación. ¿Qué es lo que es la fecundación? La fecundación es el proceso por el cual el espermatozoide ingresa al útero, ingresa a la vagina, ingresa al útero, viaja hacia la trompa de falopio y se encuentra con el óvulo. A eso le llamamos fecundación. Este es un proceso que no dura un momento, que puede durar varios días. ¿Por qué? En el caso de nuestra paciente, la relación sexual que ha tenido esta posibilidad de quedar embarazada se ha producido el día 11. No se produce ese día la concepción. La concepción solamente se puede producir el día que el óvulo está en el tercio medio de la trompa de falopio. Mientras tanto, el día 11, el 12 y el 13, este espermatozoide ha ingresado al útero, ha migrado hacia la trompa de falopio y está en la trompa de falopio durante 24 a 48 horas esperando a que llegue el espermatozoide. A esto le llamamos proceso de fecundación. O sea, la fecundación es el proceso por el cual ingresa el espermatozoide y está listo para encontrarse, pero todavía no ha pasado nada. O sea que nosotros podemos ser fecundados durante varias oportunidades en el mismo ciclo y esta fecundación no llegará a nada. O sea, si este espermatozoide es en la relación del 23, ingresa al útero, perdón, un segundo, hay mucho ruido ambiente, ingresa al útero, ingresa luego a la trompa del falopio, se encuentra alojado ahí, pasan las 72 horas y como estábamos en un día fértil, nunca apareció, nunca llegó a la cita el óvulo, ese espermatozoide se muere, se reabsorbe por parte del tejido de la trompa del falopio, desaparece y esa fecundación es una fecundación sin producción. En los días fértiles está la situación en que esa fecundación pueda terminar en el siguiente proceso y seguir así sus siguientes procesos. Entonces, tengamos en claro, podemos fecundar varias veces el mismo ciclo porque este es un proceso de ingreso, pero no siempre es un proceso que llega a fin. Así que la fecundación es eso. Y después tenemos la concepción. La concepción sí ya es un momento exacto en donde el espermatozoide que ya ha sido fecundado, que está en el tercio medio de la trompa de falopio, ve llegar al óvulo, al tercio medio de la trompa de falopio,
se juntan el óvulo con el espermatozoide y producen una reacción, se unen. Esto lo tienen bien descrito en el material. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se produce la concepción? Cuando está cercano el óvulo al espermatozoide, este produce una quimioatracción. Es como si fuese que el espermatozoide es ciego y solamente se lleva por el olfato, por la atracción que tiene el óvulo para poder guiarlo dentro de esta trompa de falopio y poder ser encontrado. Entonces, una de las primeras cosas que produce el óvulo es un elemento químico que produce quimioatracción por parte al espermatozoide que le va a permitir al espermatozoide encontrar el camino hasta el óvulo. Una vez que ha llegado y encontrado el camino, el espermatozoide comienza su trabajo. El óvulo es más pasivo. El óvulo está rodeado por una bicapa lipídica, como todas células, selectivamente permeable, o sea, que solo permite el ingreso o permite el paso del contenido que tiene dentro el espermatozoide. Pero es una membrana inteligente. Es una membrana que tiene dos momentos. El primer momento es selectivamente permeable. Produce la quimioatracción, atrae hacia la membrana plasmática la cabeza del espermatozoide. Este espermatozoide comienza a migrar dentro del óvulo, comienza a ir pasando las distintas capas del óvulo y comienza a hacer una reacción acrosómica, o sea, a abrir lentamente su cabeza para producir la liberación de todo su contenido citoplasmático dentro del óvulo, que es el que va a llevar la información de los 23 cromosomas de la información genética del hombre, que al unirse con los 23 cromosomas de la mujer van a formar un nuevo ser humano. Una vez que ha producido el ingreso de la membrana plasmática, estas membranas se fusionan, tanto la del espermatozoide como la del citoplasma del óvulo, y al fusionarse, ¿qué es lo que produce? Al fusionarse produce inmediatamente una segunda reacción dentro de la pared citoplasmática del óvulo, que es el tabicamiento. ¿Qué quiere decir eso? Se ha unido y esa membrana que era selectivamente permeable, pero que era permeable, se vuelve absolutamente impermeable, se vuelve dura, tabicar, como una tapia, se vuelve dura e impide que cualquier otro contenido, que cualquier otro espermatozoide ingrese, se endurece. ¿Por qué? Porque ya ha detectado que ha habido una fusión de membrana, ha habido el ingreso del líquido y ahora ya lo que queda es proteger esto, producir la unión durante las 24 horas siguientes de esta información cromosomática y empezar el proceso de mitosis celular, que es el que va a producir la reproducción de este huevo cigoto hasta que alcance una masa celular suficiente. Entonces, ¿qué es la concepción? Volvamos. Es el momento exacto de unión entre el óvulo y el espermatozoide que va a permitir formar, que tiene como producto final un huevo o cigoto. O sea, este es el momento en donde yo solamente lo puedo realizar una vez por ciclo. O sea, yo una vez por ciclo puedo concebir. Fecundar varias veces, pero concebir solamente una vez. Como les he dicho, penetra la corona, se produce una apertura, una fusión de la membrana, y cuando se produce la fusión de la membrana se produce el tabicamiento e ingresa esta información hacia el citoplasma, se unen ambos núcleos y forman un núcleo de 46 cromosomas, que es lo que va a permitir generar un ser humano. ¿Qué más les he dicho? Este huevo cigoto que se produce dentro de estas 24 horas, ¿qué es lo que va a producir en este tercio? Va a producir una mitosis celular. O sea, en este momento yo tengo un huevo cigoto que por mitosis, ¿qué significa mitosis? Mitosis es dividir una célula en dos células exactamente iguales sin ningún otro proceso externo que la división y replicación en espejo. O sea, yo tengo una, de luego tengo dos. De dos, cada una se divide, son 4. O sea, esto es lo que hace. Para esto solamente necesito elementos mínimos para poder producir esta división en espejo, que esto, ¿qué es el elemento mínimo? Lípidos. ¿Se acuerdan que les he dicho? Todo huevo cigoto, toda célula está formada por una bicapa lipídica.
El cuerpo lúteo tiene alto contenido lipídico y por lo tanto le da toda esta mínima cantidad de energía necesaria para producir esta replicación. Esta replicación se va a producir entre este día que se está produciendo, que estamos hablando del día 14, se va a producir de 7 a 10 días en donde solamente lo único que va a hacer este huevo cigoto es replicarse en distintos estadios, en distintos estados de células, exactamente iguales en espejos, sin ninguna función específica en lo que nosotros conocemos como células madres, células germinativas básicas, que tienen la información de un todo de un ser humano sin ser específicas de algo del ser humano. Solamente es un todo, cada una es un ser humano íntegro. Esto se va a producir en un proceso de 7 a 10 días hasta que llega a un estadio denominado mórula, o sea, con una cantidad de células suficiente como para ¿qué? Para decir, ya no puedo yo seguir teniendo, ya no puedo seguir teniendo estas células germinativas básicas, estas células madres, necesito empezar a darles características del ser humano, pero yo para poder generar ya una cabeza, un pie, un pelo, necesito sí o sí, ¿qué cosa? Tener energía, tener oxígeno, tener nutrientes, tener otros elementos para que estas células puedan hacer el proceso. Y esto es lo que pasa 7 a 10 días después de la concepción, que se acuerdan, la concepción se produce el día 14, el día de la ovulación, y de 7 a 10 días después, el día 22 al 25, en lo que nosotros todavía denominamos días fértiles, en donde todavía no apareció una menstruación, nosotros vamos a producir el otro proceso sumamente importante que es la implantación, o sea, la adhesión de esta mórula, de este huevo o cigoto a las paredes, desciende de la trompa de Falopio, se adhiere, ingresa con lo que se llama dendritas, vellosidades coriónicas, son como deditos, que ingresan dentro de esas cavernas que habíamos visto que tiene la pared uterina, ingresan y ¿qué es lo que van a producir cuando ingresan? Van a producir la unión de este huevo cigoto con la circulación materna, perdón, con la circulación materna, para que la circulación materna le provea de oxígeno y nutrientes necesarios para comenzar la segunda etapa, que es la especificación celular. O sea, decir a cada una de estas células madres qué va a ser. Va a ser un sistema nervioso central, va a ser un corazón, va a ser un dedo, va a ser un pelo. ¿Qué va a ser? Que es importante que tengamos en cuenta. Cuando se produce este descenso 7 a 10 días después y se produce el ingreso de estas vellosidades en las cavernas de la pared uterina, muchas veces estas vellosidades ingresan y producen la ruptura de estas cavernas, la ruptura de estas aperturas que tiene este endometrio. Y ahí produce un leve sangrado, muy leve, escasa cantidad, es un sangrado líquido sin coagular, que la paciente, ¿cómo lo ve? Si ustedes se fijan, al realizar estos días la implantación, yo tengo un sangrado que se me adelanta una semana aproximadamente, entre una semana a 3, 4 días de la fecha que yo debería menstruar en un ciclo estándar de 28 que estamos hablando, a los fines del estudio. Entonces, ¿cómo viene a la consulta la paciente? A decirnos, yo he tenido la menstruación el mes pasado, me venió re poquito y se me ha adelantado casi una semana, 4 o 5 días se me ha adelantado. Estas son las características de un sangrado de implantación. Escasa cantidad. Este sangrado se adelanta y coincide entre el 7º y el 10º día post-ovulación, que sería el día de la implantación, si se ha producido en la ovulación una concepción. Entonces, esta es una de las verbalizaciones que tenemos que tener en cuenta. Este sangrado de implantación no se produce en todas las pacientes y no se produce en todos los embarazos. O sea, se puede producir en el primero, yo les doy mi ejemplo. En mi caso, el sangrado de implantación se ha producido en mi primer embarazo, no se ha producido en el segundo y en el tercero tampoco. O sea que tiene que ver mucho con las características uterinas. Entonces, este proceso de implantación es un proceso sumamente importante. ¿Por qué? Como le he dicho, podemos fecundar muchas veces en cada ciclo.
Solo podemos concebir una vez, que es cuando se junta el óvulo con el espermatozoide. Concebimos este mes en este ciclo. ¿Qué es lo que pasa con la concepción? El huevo cigoto está baja, pero hay algún inconveniente, hay un cáncer, hay un útero que está cicatrizado, no se puede adherir el huevo cigoto al útero, se pierde. O sea, nosotros podemos fecundar varias veces, concebir una vez por ciclo y no así quedar embarazadas. ¿Por qué? Cuando se produce la implantación, cuando se produce la especificación celular, cuando este huevo cigoto deja de ser una célula germinativa primaria, deja de ser una célula madre y comienza a especificar distintos sistemas, es cuando recién hablamos de embarazo, porque ese ser puede seguir en desarrollo. Si en la concepción no se produce la implantación por problemas anatómicos fisiológicos del útero, por problemas de crecimiento y desarrollo del huevo cigoto, algún tipo de atrofia, algún tipo de inconveniente genético que no le permita continuar fuera de un blastocito, la reproducción celular o la especificación celular, ahí es donde nosotros tenemos que hemos concebido en este ciclo, no hay forma que nos demos cuenta, ha seguido el proceso y hemos vuelto a menstruar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no lo ha registrado. Cuando se produce la implantación es cuando nuestro cuerpo registra que hay una masa ocupante adherida en mi útero que requiere ser alimentada, que requiere oxígeno y nutrientes. Y para esto va a liberar una hormona que se llama hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de algo parecido, de la hormona gonadotropina, que era la que en este ciclo ovárico me decía, bueno, te estimulo la folículo estimulante, bajo la folículo, te estimulo la leuterizante? Bueno, en este caso se comienza la secreción de una hormona que solo está presente durante las gestaciones y no vuelve a estar presente en otro momento, que se llama gonadotropina coriónica humana. Es decir, es una hormona que trabaja sobre las gónadas, específicamente sobre el útero, permitiendo el desarrollo y crecimiento de los corios. ¿Qué es el corio? El corio son todos los elementos accesorios que van a formar luego la bolsa, la membrana y la placenta del feto y que nos va a permitir que recubra, nutra y se desarrolle íntegramente ese feto. Entonces, esta hormona gonadotropina coriónica humana solamente se da cuando las vellosidades coriónicas del huevo, esos deditos, se han introducido dentro de la circulación materna. Antes que me olvide, esto es importante. Este es el útero. Yo introduzco de esta manera. ¿Cómo quedan? ¿Ustedes recuerdan de anatomía cómo se produce la difusión del oxígeno a través de la membrana alveolo capilar? ¿Se acuerdan que vemos esto, que la membrana alveolo capilar es selectivamente permeable? De un lado tengo en el capilar, dentro de pasando los pulmones, la sangre que necesita ser oxigenada, pero que ya viene con dióxido de carbono, y de otro no tengo un espacio líquido, tengo un espacio gaseoso que es el alveolo con el oxígeno necesario. ¿Qué pasa? Ni yo tengo fuga de sangre hacia el pulmón, ni yo tengo ingreso de aire como aire en sí hacia la sangre, porque va a producir un émbolo gaseoso. Esta membrana, que no está unida, sino está así, cerquita, aproximada, produce una difusión por presiones, o sea, va de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Entonces yo tengo mucho dióxido de carbono y poco oxígeno en la sangre que llega al pulmón. ¿Qué va a hacer? Saca dióxido de carbono y mete oxígeno. Yo tengo aquí mucha cantidad de oxígeno y poco de dióxido, entonces permito que el oxígeno entre. No se juntan, no se entreveran, no se comunican, se produce una difusión a través de una membrana que está aproximada, no unida, y por una difusión de concentraciones. Exactamente lo mismo se produce entre las vellosidades coriónicas y en la pared uterina, que luego va a dar inicio a que entre lo que serían los lóbulos de la placenta y la pared uterina. Se encuentran por aproximación, no se juntan, es una membrana selectivamente permeable que permite el paso a través de difusión pasiva, o sea, sin gasto de energía, solamente por gradientes de concentración, y lleva
el oxígeno y los nutrientes desde la mayor concentración de la madre hacia el niño que lo tiene en menor concentración y toma el dióxido de carbono y el agua como producto de desecho. No se produce nunca la conexión de la sangre materna con la sangre placentaria y por lo tanto con la sangre fetal. ¿Por qué es importante? Esto es uno de los causales en que nosotros sepamos que hay enfermedades sanguíneas, como las infectocontagiosas, como ser el HIV o la hepatitis C, que no pasan al feto a través de la membrana plasmática porque no hay una conexión directa sanguínea. La sangre de la madre no se toca con la sangre del niño, entonces no hay contaminación fetal por estas enfermedades que están dentro de la sangre materna. En este caso, esto es lo que nos hace a nosotros sí o sí la indicación de que de cesárea en caso de enfermedades sanguíneas para evitar esto que ya el embarazo viene evitando, que es que se tome contacto sangre materna y sangre fetal y poder sacar el niño con la bolsa íntegra sin ningún tipo de inconveniente con respecto a la contaminación que puede producirse en el canal de parto que va a llevar luego a, por ejemplo, un HIV positivo. Entonces así logramos obtener productos de gestaciones, bebés sin HIV, de madres HIV positivas. Esto es importante que lo tomen en cuenta y que lo tengan muy en cuenta, por eso es tan importante que sepan el proceso de implantación. Entonces, como le he dicho, una vez que se produce la implantación y esta vellosidad coriónica ingresa en el huevo, se produce la activación por parte del hipotálamo de la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la que va a migrar todo este tiempo junto con la progesterona al útero y va a permitir la alimentación del corión y del feto y del embrión en este caso para producir su crecimiento y desarrollo. Ya a las 48 horas que ha comenzado este proceso, o sea, ¿se acuerdan que nosotros tenemos día 22, 23, 48 horas, día 25, 26, todavía ni siquiera he menstruado, yo ya puedo dosar en sangre, por lo que se llama DEPT test, puedo dosar en sangre la hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Qué es lo que me dice eso? Que si yo le saco sangre a la madre y detecto la presencia en positivo o negativo de coriónica humana, digo, hay algo adosado a la pared uterina que está promoviendo la secreción de esto. Todavía no hablo de embarazo, pero sí hablo de, esto es lo que ustedes conocen, subunidad beta positivo. Gonadotropina coriónica humana positiva presente en la sangre que solo se presenta cuando hay algo adosado a la pared uterina que requiere crecimiento y desarrollo y que el cuerpo está liberando esta hormona. Esto entonces, si nosotros volvemos, por ejemplo aquí, si la implantación se produce el día 22, 7 días después, a las 48 horas ya aparece en sangre, 24, 25, yo ya puedo dosarla en sangre. Todavía no tengo de ninguna manera ni menstruación ni atraso menstrual, pero yo ya puedo dosarla en sangre. En este caso es tan poca la cantidad que son de 5 a 50 mil unidades, entonces aquí se hace el dosaje en este primer momento en lo que se llama cualitativo. ¿Qué significa? Positivo o negativo, ¿está presente o no? Más adelante se tiene que hacer en cuantitativo. ¿Cuánto hay? ¿Por qué? Porque si dentro de determinadas semanas no alcanza una cantidad suficiente de esta gonadotropina, hay un retardo de crecimiento o hay un proceso posible de aborto, ¿ok? Por insuficiencia de gonadotropina. Eso es lo que lleva muchas veces al aborto durante el primer trimestre. Entonces, la gonadotropina está presente. La progesterona ayuda al crecimiento, todo esto lo podemos dosar. A los 5 días de que yo lo he detectado, de que ha comenzado este procedimiento, ya tengo cantidad suficiente como para que sobre un poquito y empiece a salir por orina. Esto se llama ortotest. Entonces, yo aquí entre el día 24 y 25 lo podría dosar en sangre. Yo ya el día 30, 31, o sea, con 2 días, 3 días de atraso, yo ya lo puedo dosar en orina. Yo ya puedo hacer un EVA-test. 48 horas de atraso yo ya podría hacer un EVA-test. Y me saldría un positivo si tengo ahí el de orina. Siempre es cualitativo, por positivo o por negativo. En cambio, el de sangre puede ser cualitativo o cuantitativo. Me puede decir cantidad o me puede decir por sí o por no. El de orina siempre es cualitativo, o sea, por presencia sí o por presencia no. ¿Ustedes han visto cómo viene el EVA-test? Ustedes tienen
una rayita negativo y otra rayita cruzada. Bueno, la rayita que ustedes siempre ven en negativo es una rayita de confirmación, que solamente tiene una reacción química simplemente a los ácidos y contenidos normales de la orina. O sea, siempre esta raya en negativo siempre se va a teñir en todos los casos porque reacciona químicamente a los contenidos de ácido úrico, a los distintos contenidos ácidos de la orina. Sin embargo, la raya que atraviesa de manera vertical es una rayita que solamente tiene reactivos para la tinción ante la presencia de gonadotropina coriónica humana. O sea, esa solo se tiñe si hay gonadotropina. Por eso, cuando nosotros hacemos el EVA test con la orina, siempre me sale el negativo y se me tiñe el positivo, o sea, la raya vertical que me da el positivo, si es que yo tengo gonadotropina porque solamente se activa ante la detección de gonadotropina. Es una reacción química. Hay otros test que tienen una para negativa y dos en paralela para positiva. Es exactamente lo mismo. La primera es comprobación de los elementos de la orina y la segunda que tendríamos es la única que se tiñe ante la presencia de gonadotropina. Más de 2 semanas ya tenemos entre 100 y 5.000 miliunidades, ya la podemos detectar tanto en orina a cualquier hora del día y en sangre a cualquier hora del día. Al final de la sexta semana del embarazo llega a 32.000 miliunidades, ¿ok? Y nos va a acompañar hasta el final del primer trimestre. Ya en el final del primer trimestre, ya cuando llegamos entre la semana 11 y 13, ya es mucho más productiva y es mucho más útil la placenta. Entonces nosotros ya dejamos de tener, bajamos los niveles, la mantenemos estable, pero ya el crecimiento y desarrollo tiene que ver con la función hormonal que cumple la placenta. Yo tengo niveles bajos de hormona gonadotropina cuando hay un retardo de crecimiento o en el caso de abortos incompletos posaborto. Ya se ha producido la implantación, he producido el aborto y queda como restos de gonadotropina que tardan hasta 7 días en irse del cuerpo y por lo tanto pueden dosarse su descenso paulatino para ir sabiendo de que no ha quedado ningún resto adosado al útero. Se puede utilizar y se suele utilizar muchas veces esto para ver si ha quedado restos o no. Y como les he dicho, el proceso de implantación, ahora no vamos a desarrollar el tema de placenta, pero el proceso de implantación es importante porque es el que nos va a dar lugar luego ese espacio de unión entre el niño y entre el feto y la madre, esta comunicación para nutrición nos va a dar luego el origen a la placenta. Y la placenta es un órgano carnoso en forma de disco que mide más o menos 20 centímetros, tiene 2 centímetros de espesor y funciona. La parte que está adherida al útero de la madre, el cordón umbilical que es el que lo conecta y los vasos placentarios que es lo que va a producir esto que ingrese dentro de la pared uterina de la madre. Aquí estamos viendo dos caras, la cara materna o endometrial y la cara fetal. La cara que ustedes ven primero es la cara lisa, es la cara que está hacia adentro de la bolsa, hacia el niño, y la cara que ustedes ven en segunda instancia es la cara carnosa, más sanguinolenta, que es la que se encuentra adosada a la pared del útero. Y aquí ven el cordón umbilical. La placenta, después vamos a ir desarrollando circulación placentaria, vamos a ver lo importante que es la circulación fetal, pero básicamente para introducirnos en el tema de la importancia de este órgano que solo existe en función de la gestación, es que va a permitir la transferencia de gases, de agua, de glucosa, de vitaminas, permite la respiración del feto, produce también distintas hormonas como la gonadotropina, la progesterona, el estrógeno, o sea, aquellas hormonas que van a permitir crecimiento y desarrollo y que el niño desarrolle determinadas funciones, la defiende, permite la excreción, le da calor, le da el espacio vital necesario para que este feto se desarrolle. Tiene circulación propia, como les he dicho, la circulación funciona por aproximación a través de una membrana selectivamente permeable, no por vinculación directa entre la sangre, por lo tanto, siempre aclaramos, no se mezcla la sangre fetal con la materna y por lo tanto no hay problemas de interferencia de alguna enfermedad sanguínea. Entonces hemos llegado aquí.
Con la implantación recién, con la aparición de hormona gonadotropina, hablamos de embarazo. Entonces miren todo lo que hemos pasado para recién hablar de embarazo. O sea, fecundación, varias veces podemos fecundar el mismo ciclo. Concepción, podemos concebir una sola vez por ciclo, pero no necesariamente esto va a producir un embarazo. Implantación, recién ahí lo hablamos al embarazo. Recién ahí el cuerpo lo detecta y libera las hormonas suficientes. Pero aún ahí, hablando de embarazo, tenemos que pasar por 3 instancias diagnósticas de este embarazo. Y vamos a hablar de un diagnóstico presunto, o sea, ¿qué quiere decir? No sé si estoy embarazada o no. ¿Cuándo? Cuando yo tengo una actividad. Primero tenemos que establecer síntomas y signos clínicos. Los síntomas es lo que a mí me parece, es lo que yo siento, que tiene una carga cultural, psicológica, de expectativas muy grandes, que muchas veces el cuerpo responde a esas expectativas y no realmente a una sintomatología en sí, a un signo clínico en sí. Sin embargo, el signo clínico es algo visible, observable, medible, valorable, que podemos nosotros ver su evolución en el tiempo para poder establecer, por ejemplo, un diagnóstico. Entonces, el síntoma de todo, me duelen los pechos, tengo náuseas, tengo vómito, me duele la cabeza, veo que me crece el abdomen, o sea, cosas que pueden ser principalmente por embarazo, pero puede ser por otra cosa, o sea, tengo náuseas en la mañana y ando comiendo pesado, me duele la cabeza y tengo migraña y me crecen los pechos y quizás estoy por menstruar, o sea, puede tener ustedes ven todo esto, las alteraciones, puede tener 1000 causantes que puede estar sustentada en el embarazo como puede no estar. Pero comienzan a aparecer los signos clínicos. Y aquí hablamos de relaciones sexuales inseguras y puede o no haber amenorrea. Podemos tener incluso un sangrado presuntivo de implantación. A esto le llamamos presunción de embarazo. Normalmente esto cuando nosotros entramos en diagnóstico presuntivo, cuando llega la paciente en una situación de consejería de salud sexual y reproductiva y por lo tanto yo tengo ya esta situación, digo, me parece sin amenorrea, sin falta de sangrado, sin ausencia de ciclo, yo tengo la sospecha de que pueda estar embarazada. Paso al probable. En el probable que digo, sigo con todos los síntomas, eso los voy a ir trabajando porque también me permite a mí como personal de enfermería el síntoma, dos cosas. Primero, transformarlo en signo clínico. O sea, si ella a mí me dice de que tiene náuseas a la mañana, tengo que ver esas náuseas si aumentan o disminuyen. Con las náuseas se producen por acción de la hormona progesterona. La hormona progesterona y gonadotropina van a aumentar durante el primer trimestre. O sea que las náuseas tienen que aumentar. Entonces, ¿yo qué le pregunto? Ese síntoma de tengo náuseas, me levanto náuseas es del 1 al 10, ¿cuánto? 5. Mañana, del 1 al 10, 6. Pasado, del 1 al 10, 6. Listo, está en aumento estable. Entonces, ese síntoma de parecerme algo general ya es un signo clínico. ¿Por qué? Porque yo le he dado un valor y le he podido medir para poder ver su evolución en el tiempo y ver que está presente y que evoluciona. Entonces, ahí es una manera de transformar algunos síntomas en signos clínicos. Y también, ¿qué más me permite ver el síntoma? ¿Cómo está funcionando esa cabeza con respecto a la cultura, a la expectativa y al conocimiento de la gesta? No es lo mismo que a mí me venga y me diga, tengo náuseas todos los días a la mañana, me parece que estoy con un ataque al hígado, o que venga y me diga, tengo náuseas a la mañana, me parece que estoy embarazada. Implica un nivel de conocimiento de su ciclo ovárico, un nivel de conocimiento de riesgo de embarazo, presente o no. Le pregunto yo, ¿usted se cuida con algún método anticonceptivo? No. ¿Tiene relaciones sexuales? No, no tengo relaciones hace un año. Entonces, medio que me viene con signos clínicos que supone ella embarazo, pero no tiene relaciones, no conoce cómo funciona la situación del ciclo ovárico y la concepción. ¿Qué pasa? Pasa, ¿ok? No hay que horrorizarnos nada, pasa. Y entonces, estas verbalizaciones como personal de enfermería a mí me sirven ¿para qué? Para poder ver cómo piensa el otro, para poder saber el nivel de conocimiento sobre este evento. Si viene y me dice, me parece que estoy embarazada, y vos le preguntas, ¿se cuida con algo? No. ¿Cuándo tenemos relaciones sexuales? Los días fértiles, el día de la ovulación, tenemos sangrado en implantación, dice, sabe. Vamos a darle bolilla en este sentido.
Y después llega aquella de que viene, que no, me parece que estoy con un ataque herido, sale con una subunidad beta positiva. Entonces, también el síntoma, yo puedo hacer dos cosas. Escucharlo y objetivarlo en una escala o en alguna otra estrategia o herramienta para volverlo objetivo y transformarlo en un signo clínico valorable, o tomarlo como información de la cultura, el nivel de conocimiento y de comprensión de la situación actual de salud del paciente. Entonces, siempre me sirve, no hay que descartarlo. En el probable ya tengo amenorrea, ya tengo el cese del ciclo menstrual y por lo tanto ya tengo yo qué cosa, ya tengo que ir a la prueba de laboratorio que me va a llevar a mí a ver si tengo o no presencia de hormona gonadotropina coriónica humana. Y en el positivo ya tengo la subunidad beta positiva, o sea, ya hay hormona gonadotropina coriónica humana, ya ha habido implantación, ya sé yo que hay algo en la pared del útero, pero necesito saber que eso es un feto, un embrión. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hay algunos tumores que se adosan el cáncer de útero, también estimulan la secreción de algunos tumores de hormona gonadotropina coriónica humana, que es la que le permite el crecimiento a este cáncer. Muchas veces, en bebés se suele hacer, se hace el dosaje de su unidad beta para saber si está creciendo o no, para no hacerle cada rato eco. Pero sabemos que no es un embarazo, sino es un tumor. Entonces, ¿cómo yo en el positivo salgo de la subunidad beta positiva y entiendo que es un embarazo? Ecografía, veo el feto, presencia de saco con feto, con embrión adentro y latidos cardíacos fetales. El niño vive. Esto se hace entre la sexta y octava semana y yo puedo verlo y saber que lo que hay ahí, esa masa ocupante, es un feto. Entonces, en este caso de esta paciente, la relación sexual del 28 es una relación sexual que ha dado una posibilidad de embarazo, ha producido la fecundación a partir del 28 de marzo, la concepción se ha producido el 31 de marzo y la implantación se produce entre el 7 y el 10 de abril. El día que ella viene a la consulta, el 14 de abril, ya está cursando el 5.º día post-implantación, o sea que ya podríamos basar tanto en sangre como en orina nuestra hormona gonadotropina para establecer el embarazo. El embarazo, ya para ir cerrando, ¿qué es? Es un proceso que dura 280 días más o menos 14 días, el equivalente de 38 a 42 semanas, y va desde la concepción hasta la semana número 9, lo llamamos embrión, y desde la semana número 10 hasta el final lo llamamos feto. ¿Cuáles son los términos que vamos a utilizar? Embarazo en término es cuando se produce el parto entre la semana 37 y 42, que es lo normal. Pretérmino, nacimiento antes de la semana 37 de gestación, y postérmino, nacimiento posterior a la semana 37. En la próxima clase ya comenzamos a hablar de embarazo, análisis general, y comenzamos con el primer trimestre. Pero para ir sabiendo y para que vayamos entrando, vamos a ver y vamos a dejar como tarea que puedan leer un poquito el establecimiento de la fecha probable de parto. ¿Por qué lo vengo a trabajar aquí? Porque si yo les he dicho que tengo que establecer cuánto dura la gesta y cómo se da la gesta, tengo que establecer el inicio. Listo, ya la tengo, la fecha de última menstruación. ¿Puedo saber cuándo es la concepción? Sí. ¿Puedo saber cuándo es la implantación? Sí, pero necesito saber cuándo va a terminar y ahí le calculo la fecha probable de parto. O sea, que voy a determinar cuándo van a ser el feto. Tenemos dos formas clásicas. La primera es la regla de Nigel, que dice, fecha de última menstruación, primer día, más 7 días, menos 3 meses, me da la fecha probable de parto. Si esa fecha supera el mes de diciembre, pasa al año siguiente. Ejemplo, en nuestro caso clínico. La fecha de última menstruación ha sido el 17 de marzo. Más 7 días es el 24 de marzo. Menos 3 meses a 24 de febrero vamos un mes. Al 24 de enero vamos 2 meses. Al 24 de diciembre recién vamos 3 meses. No nos superó diciembre. O sea, que dentro del mismo año, el 24 de diciembre del 2020 es la fecha probable de parto. ¿Ok? Ya vamos a ir haciendo distintos ejercicios. Esta es una manera. No tenemos ningún elemento accesorio, solo estamos nosotros, hacemos los cuentos. Fecha de última menstruación, más 7 días, menos 3 meses,
y podemos establecer el día y el mes y el año de la fecha probable de parto con más o menos una semana. Pero también ustedes, por ejemplo, tengo entendido que en sus mochilas del PRONAFE tienen un gestograma que algunos pueden saber usarlo o no, que es el que me va a dar información de la fecha probable de parto, sabiendo nosotros que la fecha se presenta desde en la semana 37 y la semana 40, y me va a dar mucha más información que la fecha probable de parto. Me permite saber la altura uterina. Para la semana de gestación, cómo está la altura uterina. La ganancia de peso de la madre, cómo es el perímetro abdominal por ecografía del feto para saber que está normal, si hay o no contracciones. Ustedes lo van a ver, aquí lo tengo yo para mostrárselo, el gestograma. Entonces, este gestograma nos va a permitir ubicar, ¿ves? Ahí tengo, fecha de la última menstruación, ubico la fecha. 17 de marzo. Y vamos a ver, por ejemplo, al día de hoy, que hoy estamos en noviembre 2, tengo que estoy cursando en noviembre 2 la semana 33. Estoy cursando la semana 33. Para esta semana tendríamos que tener un peso materno, un aumento de peso materno de aproximadamente entre 8 kilos como mínimo y 14 como máximo. La altura uterina tiene que estar entre 31 y 25 centímetros. El perímetro abdominal por ecografía del feto tiene que ser 319 centímetros o 263 centímetros. Y ya, después de la semana 25 tenemos, y estamos en la 33, tendríamos que tener de 8 a 9 contracciones por hora porque ya vamos acomodando el feto. O sea, esto me da a mí más información que solo establecer la fecha probable de parto a partir del establecimiento de la semana 37 a la 42. Esto a mí me da la información de cómo debería estar un niño chiquitito, percentil, no sé si han visto el tema percentil, pero los percentiles es lo que nos permite saber las medidas estándar del mínimo y el máximo. Entonces vamos a tener nosotros el percentil 25 o 10 como mínimo, o sea, un niño chiquitito, y el percentil 90 como un percentil máximo, un niño grande, pero dentro de la normalidad está ubicar dentro de esto. Si nos desviamos por encima del percentil 90, estamos hablando de una macrosomía, y por debajo del percentil 10 estamos hablando de ¿qué? De un retardo de crecimiento intrauterino, un niño demasiado pequeño. O sea, si nosotros tenemos acceso al gestograma como una herramienta que es así de chiquitita el disco, vamos a tener mucha más información para realizar el control, mucho más que aprenderlo a usar para la fecha probable de parto. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta al momento de que estamos hablando de gestación. Esta es la información general. Con esto nosotros hemos podido establecer cuándo comienza la fecundación, cuándo concibo y cuándo me embarazo en realidad. Y el proceso de embarazo hemos visto que es un proceso mucho más complejo que simplemente hablar de cuándo tenemos relaciones sexuales. Y el ciclo ovárico nos permite conocer y poder establecer cuándo se han producido estos procesos para poder ver qué es lo que está sucediendo en el cuerpo de la mujer y mejorar nuestros cuidados de enfermería, que es el tema de la clase de mañana. Embarazo, generalidades, cambios anatómicos, fisiológicos, y vamos a comenzar a hablar de primer trimestre de embarazo. Nos va a llevar un tiempito porque es el trimestre más largo en lo que hace a valoración de enfermería. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en clase.